Bien, bueno, acá estamos. Hoy vamos a presentar el tema intensidad de corriente eléctrica, que es el tema uno, bien, que nos tocaba. Y vamos a empezar por definir qué es la... A ver, ¿qué pasó? Que no me quiere funcionar. ¿Qué es la corriente eléctrica, verdad? Bueno, primero que nada, aclarar que para que exista corriente eléctrica tiene que haber un flujo de electrones en una misma dirección. Si el flujo si hay un movimiento de electrones de forma aleatoria, en ese caso no se va a dar la corriente eléctrica. Bien, consiste en cargas de movimiento de una zona a otra, siempre que estos tengan la misma dirección, no una forma aleatoria. Cuando el desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción que forma una cierta espira cerrada, la trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. Bien. Ahora, ¿qué es la intensidad de corriente eléctrica? Y el CIER dice más que define la intensidad como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, como dice acá, si una carga neta de Q, dice pues la derivada de Q en la ecuación, fluye a través de un área en el tiempo, la derivada del tiempo, la intensidad de corriente a través del área va a estar dada por la siguiente ecuación y nos dice que bueno, la intensidad va a ser igual a la derivada de la carga dividido la derivada del tiempo. La unidad en el sistema internacional para la intensidad de corriente es el ampere, y el ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Cabe destacar que cuando hablamos, si bien hablamos de dirección, de un sentido que tiene la corriente, vamos a ver que más adelante los vamos a definir, no es una magnitud vectorial. La intensidad no es un vector. Bien, vamos a pasar ahora a ver un poquito sobre los efectos de la corriente eléctrica. Los efectos de las corrientes eléctricas producen varios tipos de efectos. Tenemos el efecto caloríficos, efectos calóricos, magnéticos y luminosos. Los efectos caloríficos son cuando circula una corriente eléctrica por un conductor y este va aumentando su temperatura. Este efecto también lo podemos llamar de efecto Joule, que lleva su nombre por el descubridor que se llamaba el físico británico James Preston Joule. Nosotros podíamos hacer un pequeño experimento en casa que utilizábamos dos pedazos de papel, aluminio y dos pilas, la colocábamos con el polo negativo, una con el polo negativo hacia abajo, otro con el polo negativo hacia arriba, colocábamos el papel, apretábamos por algunos instantes y íbamos a notar que empezaba a salir humo y se prendía fuego el papel. Después también tenemos el efecto químico, ¿tá? Que es cuando la corriente eléctrica circula por un conductor y produce cambios químicos, que son los efectos muy importantes que vemos en la electrólisis. ¿Tá? También hicimos dos experimentos, tanto Paula y yo hicimos el experimento. Una utilizando el voltómetro de Hoffman, que fue creado en 1866, donde colocamos agua con bicarbonato de sodio. En esta experiencia, colocamos agua con bicarbonato de sodio en este proceso y se disoció en iones positivos y de oxígeno e iones hidrógenos negativos. Al aplicar la diferencia de potencial a los electrodos, los iones de oxígeno se mueven hacia los electrodos negativos. Existe una descarga y se depositan en el electrodo con átomos de oxígeno. En mi caso, Esta, yo no usé, aclararte, que yo hice con cloruro de sodio, porque ahí mi claro, intención nosotros era, hicimos diferente. ahí va, yo primero quería ver cómo el agua no era un conductor de corriente eléctrica, o sea, no es un buen conductor, en realidad conduce, pero no es un buen conductor. Sin embargo, cuando nosotros disolvemos cloruro de sodio en el agua, podemos ver que esos iones disueltos sí permiten el pasaje de corriente eléctrica y a su vez, bueno, empieza obviamente la descomposición del agua, entonces se puede observar el desprendimiento de un gas que, como mi interés no era atraparlos, yo quería analizar otra cosa, yo no usé el mismo material que tú, sino que usé una fuente de corriente eléctrica, electrodos y cables conductores. Exacto. En la que yo hice en el laboratorio acá en el CER, se produjo una reacción química isotérmica que produció dióxido de carbono. ¿Tá? Entonces, en esa reacción nosotros notamos que durante el proceso el agua burbujaba lentamente.
Bien. Y si noto que la temperatura se eleva, pero muy insignificantemente. Después tenemos el proceso de los efectos magnéticos, que es el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor que crea un campo magnético similar que produce los imanes. Este efecto es fundamental en los motores eléctricos, también como dispositivos como la radio, la televisor y voltímetros y amperímetros. Esos serían los diferentes efectos que tiene la corriente Bien. eléctrica. Como lo había mencionado anteriormente, vimos que la corriente, vamos a hablar de un sentido, ¿bien? Y con esto no queremos decir que es un vector, sino que, bueno, que más que nada como que va de una zona a otra. ¿Y de qué se trata esto los sentidos? Bueno, existe un sentido convencional y un sentido real de lo que es la corriente eléctrica. El sentido convencional en realidad se postuló hace muchos años, porque funcionaba, digamos así, para el tema de cálculos y los análisis que querían hacer daban correcto. Entonces, se decía que en el sentido convencional, bien, la corriente circulaba desde el polo positivo hacia el polo negativo, como se muestra en esta imagen. Del polo positivo hacia el polo positivo. Acá tenemos, en realidad lo más, está en otro idioma, pero nos da el sentido de la corriente. Este es el sentido convencional de la corriente, bien. Pero luego, cuando haciendo experimentaciones y analizando, se descubrió que en realidad este no es el sentido real. Bien, por lo tanto, por eso es que ahora existen los dos sentidos, el convencional y el real. ¿Qué nos dice el real? Bueno, el real nos dice que los electrones van del, perdón que cuando agrando acá la imagen no me queda la flecha. Los electrones van del polo negativo, del de menor potencial, hacia el polo de mayor potencial. Entonces nos dice, cuando hay una intensidad de corriente eléctrica, quiere decir que hay un movimiento de electrones en un conductor y como los mismos tienen carga negativa, estos van hacia el polo positivo. Entonces el sentido físico real de la circulación es de negativo a positivo. Y esto lo vimos cuando estábamos trabajando potencial eléctrico, vimos cómo los electrones fluyen naturalmente desde el polo de menor, perdón, desde el polo de menor potencial hacia el de mayor potencial. Eso lo hacen naturalmente. Si bien vamos a ver que hay circuitos que tienen una FEM, y ahí es una fuerza que hace, pero el sentido real de los electrones va del negativo al positivo. Así como cuando hablamos de iones positivos, sabemos que los positivos sí van del positivo al negativo. Bien. Bien. Bueno, para explicar un poquito mejor, encontramos un simulador. Bien, en este simulador lo que hacemos es armar un circuito con los elementos básicos del mismo. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son todos los elementos del circuito. Pero acá lo que usamos es la batería, que en este caso es una pila. Bien, entonces usamos un cable conductor, otro elemento básico del circuito. El cable conductor, vale destacar que su resistencia suele ser despreciable. Bien, yo lo voy a hacer un poquito más grande. Yo por acá ya tengo fijado que me marque los electrones, por eso me está mostrando, me está marcando los electrones, pero si yo desconecto acá, se supone que si lo aprieto no debería mostrar. Bueno, voy a usar una resistencia, pero también voy a usar la lamparilla, y la lamparilla también funciona como una resistencia. Bien, acá vamos a ponerle otro cable conductor, vamos a ponerle un interruptor también, ahora vamos a ver qué es un interruptor. Una lamparilla por acá y vamos a ponerle más cable conductor. Bien. Acá cierro el interruptor, comienza a circular La corriente eléctrica. la corriente eléctrica. Bien. En este caso observamos el sentido de los electrones, bien, y vemos que este va a ir del polo negativo hacia el polo positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo pido el sentido convencional? Vemos que hace en la inversa y nos muestra con flechitas rojas. Bien, nos muestra el sentido convencional de la corriente. Va en un sentido opuesto. Bien, pero sabemos que el flujo de la corriente va este es el sentido real. Pero a términos de cálculos y análisis nos sirve el sentido convencional y no tenemos en cuenta el signo de la carga. Bien, si yo abro mi circuito está abierto, como lo decíamos, para que exista la corriente eléctrica tiene que haber un circuito cerrado. Bien, si yo abro mi circuito pasa
para el flujo de corriente eléctrica. Esto es lo que ocurre cuando nosotros prendemos la llave o apagamos la llave de una casa, ¿no? Cierro el interruptor, prende la lamparilla, abro el interruptor, la lamparilla se apaga. En este caso es armar un circuito de corriente continua, ¿verdad? Todo el sistema se para en el momento que yo abro el interruptor. Pero ahora vamos a ver que en las casas esto no ocurre de esta manera. También puedo mostrar valores y ahí mostramos cómo el interruptor, ¿va? Que serían las llavecitas de la casa, no ejerce ningún tipo de resistencia. Tenemos nuestra pila, este es el voltaje de la pila, y acá tenemos la resistencia que ejerce la lamparilla y el resistor que yo puse. Podía simplemente poner, y a ver si puedo acá eliminar, podía simplemente poner solo la lamparilla, que va a funcionar como una resistencia. Bien, y ahí vemos que los electrones circulan con un poquito más de velocidad, ¿no? Hay una resistencia menos, ¿no? Y podía incluso sacarle cualquiera y la lamparilla se ilumina más. Esto también tiene que ver con el efecto lumínico que lo explicabas tú hace unos instantes. Vemos que si no tengo ningún tipo de resistencia, la lamparilla la lamparilla está ejerciendo, está levantando temperatura, me muestra la llamita por acá, y está circulando los electrones a mayor velocidad. ¿Bien? Bueno, cierro acá. Seguimos. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar de los tipos de corrientes, que dependiendo de la temporalidad de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica podemos distinguir dos tipos, que sería el corriente continua, que consiste en el desplazamiento de cargas eléctricas que no modifican su sentido de circulación con el pasar del tiempo. El flujo de los electrones siempre se produce en el mismo sentido. Ya tenemos la otra que se llama corriente alterna, que el sentido de la circulación de los electrones cambia de forma periódica. Y se trata de una corriente muy eficiente, que es la que nosotros utilizamos en nuestros hogares y también en nuestras empresas. En esa foto nosotros podemos observar que cuando vamos a graficar los valores de la corriente continua, los valores van a ser en una línea recta, y ya cuando vamos a trazar el gráfico de la corriente alterna, vemos que es tipo sinuoso su línea. Y observamos que siempre va a comenzar el lado positivo primero y abajo el lado, se medirían las medidas negativas. ¿Tá? Nosotros tenemos que ver también las diferencias entre corrientes continuas y corrientes alternas. La corriente continua, como nosotros dijimos, siempre va a fluir en la misma dirección. Ya la corriente alterna, los electrones van y vienen en intervalos regulares o en ciclos, como vemos en el gráfico. La corriente continua mantiene constante siempre su polaridad y la energía fluye en el mismo sentido, sin importar las magnitudes o voltajes. La magnitud y la dirección de las corrientes alternas varían cíclicamente y no tienen polaridad. Otra diferencia que tienen es que la corriente continua sirve en aplicaciones y aparatos que poseen voltajes pequeños, y la alterna se puede aumentar o disminuir el voltaje o su tensión. Otra diferencia que podemos ver es en la corriente continua, es producido por pilas o células fotovoltaicas, y las de la corriente alterna se genera con controles eléctricos o mediante el uso de alternadores. Bien, ahí era un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si usáramos corriente continua en toda una casa? Si yo yo abro un interruptor, estaría abriendo todo el circuito y todas las luces de la casa se apagarían, por eso la importancia de la corriente alterna, y que ese mismo sistema, por ejemplo, no nos sirve para una computadora o para un celular, ¿no? Sí, eso se va modificando. Ahora nosotros vamos a presentar un pequeño video donde también van a explicar las diferencias de la corriente continua y la corriente alterna. No sé, dale, si lo presentamos o No, pasamos por el tema creo que pasamos adelante para... y después le dejamos el link a la profe de Exacto, para que se vea. Bien, Bueno, acá lo de los circuitos que yo había grabado un video y lo muestro en una partecita, dale, y después te dejo que vos amplíes o si querés seguir usando el video mientras después explicás. En realidad en este video yo lo que usé son elementos básicos para un circuito, Ale después va a explicar otros más que
que existen. Yo acá lo que usé es una resistencia, que está la lamparilla, cables conductores y la fuente, que se ve un poquito más atrás. También por ahí tenía una placa de plomo y una placa de cobre que podría abrir mi circuito y también conectarlos para ver si alguno de ellos ejercía alguna resistencia. El cobre me imaginaba que no iba a ejercer casi resistencia, no iba a haber un cambio porque seguramente los cables estarían hechos de cobre, ya que es un buen conductor y su resistencia es mínima, casi despreciable. Me asombró con el plomo, que creí que quizás la lamparilla podía prender en una menos intensidad y en realidad no ocurrió eso. El plomo hizo que la lamparilla iluminara tanto igual que el cobre. Puede ser que, que el plomo tuviera un poquito más de resistencia que el cobre y no necesariamente sería suficiente como para apagar la lamparilla. Lo que sí noté es que la marca de las pinzas que sostenían el plomo quedaron marcadas, o sea que algún levantamiento de temperatura seguramente hizo y me hace pensar que ejerció un poquito más de resistencia. Pero acá tenemos un circuito básico, la corriente continua. Podría haber solicitado que me dejaran más materiales y armar uno de corriente alterna, pero bueno, fue todo muy rápido y no dio el tiempo. Pero acá estarían los elementos básicos de un circuito. Vemos como la lamparilla se enciende cuando el circuito está cerrado y no. Ahora te dejo, Ale, para que muestres perdón, Bueno. los demás elementos del circuito. Si puedo cerrar este video, que ahora no me deja cerrar acá. Ahí va. Bueno, los elementos de los circuitos, nosotros los separamos, le colocamos el nombre, es el símbolo, y el tipo y fotos de los elementos. Uno de los más importantes sería el cable conductor, que es a través de él, sus electrones se transportan a la corriente eléctrica. Después tenemos el interruptor, que su función es permitir o impedir el pasaje de la corriente eléctrica. Y también nosotros sabemos que podemos utilizar varias fuentes en un circuito. Una de las más simples sería la pila, que nosotros usamos cotidianamente, ¿no? Que la menor pila tiene 1,5 voltios. Después tenemos otra fuente que sería de mayor capacidad, que sería la batería, que aporta la energía eléctrica al circuito. Las fuentes variables también, que aporta, ahí nosotros vemos un circuito simple que va a utilizar una pila de 9 voltios y tenemos la pila simple, el cable, el interruptor y la lamparilla donde nosotros vamos a poder ver cuando se cierra el circuito. Una fuente variable va a aportar la energía eléctrica al circuito, permitiendo modificar el valor de la energía integrada en la unidad de carga. Como vimos también anteriormente en la foto anterior, la lámpara que va a transformar la energía eléctrica en luz y o calor, ¿no? Después tenemos también un resistor que va a transformar la energía eléctrica en calor, el diodo, que es un dispositivo semiconductor que permite el pasado la corriente eléctrica en una única dirección con características similares al interruptor. También tenemos el amperímetro, que va a medir la intensidad de la corriente, y el voltímetro, que va a medir la diferencia de potencial eléctrico entre los circuitos. Una de las cosas que nos olvidamos, para pasar rápidamente, fue que siempre que hablamos de corriente eléctrica, nosotros no nos podemos olvidar de hablar de Benjamin Franklin, que fue el descubridor de la energía eléctrica. Gracias a él nosotros tenemos la teoría de que la corriente eléctrica es un fluido único o fuego eléctrico, como le decían, que pasa de un cuerpo a otro de la descarga. Él nos dejó la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no puede crearse o destruirse, solo puede convertirse en una forma de energía u otra. Nosotros utilizamos algunos videos de YouTube, y el libro que nosotros utilizamos para hacer todo nuestro trabajo sería Sear segundo volumen, segunda edición. También algunas cositas salieron del Resnick también, que fue otro libro Resnick también. que encontramos. Bueno, pasamos al ejercicio. Bien, el ejercicio también, ya que usamos tanto el Sears, que fue un libro que nos pareció práctico y que bastante completo. Y acá cabe destacar también que hablamos mucho de corriente, porque el Sears, y a veces uno como que adopta esa postura del libro, no habla tanto de la intensidad de corriente, sino que los usa los usa como términos indistintos. Bien, entonces, bueno, a veces uno como que adopta también esa postura. Este ejercicio es el 25.8 y dice, una corriente pasa a través de una solución de cloruro de sodio en un segundo, llega a
Al electrodo negativo, 2,68 por 10 a la 16 iones de sodio. Y al electrodo positivo, arriba 3,92 por 10 a la 16 iones de cloro. Y pregunta, A, ¿cuál es la corriente que pasa entre los electrodos? Bueno, ahí primero que nada, Ale, ¿querés decir la fórmula? Sí, nosotros vamos a tener que utilizar la forma de intensidad eléctrica, que sería intensidad eléctrica es igual a la carga neta sobre el tiempo. En este ejercicio nosotros ya tenemos el tiempo, que sería 1,00 segundos. Nosotros teníamos que encontrar primero cuál era la cantidad, Ahí el va. valor de la carga neta. Bien, para eso lo que hacemos es, primero que nada, vamos a ver qué cantidad tenemos y ahí el libro explica derechito la parte donde necesitamos ver qué cantidad de partículas pasa en ese tiempo determinado y para eso lo que hicimos fue sumar la cantidad de partículas, bien, la cantidad de iones sodio y la cantidad de iones cloro. Entonces al sumar esos valores que tenemos, que los mostramos ahí, obtenemos un valor de 6,6 por 10 a las 6 partículas a las 16 partículas. ¿Esa es la cantidad de carga? No, no es la cantidad de carga, tenemos la cantidad de partículas, pero sabemos que la carga el valor Un de electrón o un protón es de 1,6 por 10 a la menos 10 coulomb. 19 19, perdón. Coulomb. Bien, entonces, acá no vamos a tener en cuenta el signo, sino que solo vamos a tener en cuenta el valor. Por lo tanto, multiplicamos la cantidad de partículas por el valor de la carga y obtenemos el valor de 1,1 por 10 a la menos 2 Coulomb. Bien, Ale, ¿querés seguir? En eso, ahora ya teniendo la carga, el valor de la carga neta, podemos buscar la intensidad de corriente, que sería 1,2 por 10 a la menos 2 coulomb dividido 1,00 segundos, que nos va a dar el mismo valor, 1,2 por 10 a la 2 amperes. En la parte B, él nos preguntaba cuál era la dirección de la corriente. Como nosotros ya habíamos hablado, la dirección de la corriente, del flujo de la corriente va a ser de negativo a positivo. Bien, y Y acá les voy a ahora, mostrar, ahí va. ahora va a mostrar. Un videito que encontramos justo usaban el cloruro de sodio como solución, ¿bien? Y en el video nos muestra cómo los electrones van del ánodo al cátodo, es decir, el sentido de la corriente eléctrica va en su sentido real, nos muestra los electrones, las que son los puntitos rojos, van del ánodo al cátodo, decía, del polo negativo al polo positivo. Sin embargo, vemos cómo hay flechitas que nos marcan la intensidad porque muestra el sentido convencional que va del cátodo al ánodo. Y por acá vemos cómo los electrones, que son las esferitas, los cloro, perdón, los átomos de cloro son las verdes y los átomos lila son las de sodio,